Hola, muy buenos días, amigas y amigos. Gracias por estar nuevamente en este espacio del www.radiovictoriagt.com. El mundo va corriendo, son las 6, el tiempo va corriendo, son las 6:37 aquí por centro de lo que llamamos Avia Yala. Hoy es martes 26 de noviembre. Estamos en pantalla con Ángel Flores y hoy el mundo recuerda, especialmente los que andamos en la cocina, recordamos el Día Internacional del Árbol del Olivo, de donde viene el aceite de oliva. Y además es también relacionándolo con la cocina y el medicamento que tiene que ser nuestro alimento. eh, es el Día Mundial de la Lucha contra el excesivo uso de agrotóxicos, agroquímicos. Escuche bien, en países como, en regiones como el centro de Villayala, especialmente por donde nos movemos, aquí prácticamente somos prácticamente controlados por la mochila, el gramoxoni, el glifosato, para seguir inyectando más cantidad de agroquímicos a la tierra, al agua y luego vuelve a nosotros. Y hoy es un tiempo, un momento, un día para reflexionar sobre ello y ojalá que vayamos volviendo a las tecnologías y conocimientos ancestrales y de otras índole para seguir superando esta ilusión de la revolución verde. Ángel Flores ya está con nosotros. Ángel, saluda a la audiencia. Hoy abordaremos sobre el tema de sindicalismo en tiempos de ya Nayib Bukele en El Salvador, ese presidente que ese gobierno, no sé si lo llaman también régimen, que tanto ilusiona al resto del mundo. Hoy hablaremos sobre ello. Cuéntanos cómo está el contexto allí, qué dificultades, cuáles son los impactos para el campo popular del gobierno actual y luego continuamos con el tema de la predación de derechos en estos gobiernos. Adelante, por favor, Ángel. Sí, un fuerte saludo a todas las personas que nos ven en diferentes de difusión con las que se cuentan. Y sí, en efecto, en el caso de El Salvador, estamos ante un gobierno Ángel, institucional. perdónanos, Ángel, antes, Sí, tienes audio allí, no sé si, cómo está con el audio, no sé si lo tienes en bajo, a ver, está salúdanos. activado, se Ahora está escucha, mejor, ahora está perfecto, sí, adelante, ahí está continúa. mejor. Muy bien. Bueno, primeramente un saludo fraterno y combativo a quienes nos ven. En el caso de El Salvador, el gobierno inconstitucional, inclusive durante el periodo anterior que llega Bukele al poder, empieza toda una política antisindical, tanto de persecución como debilitamiento y de cooptación de los sindicatos, principalmente los que están vinculados dentro del aparato del Estado. Esto con miras a generar las condiciones actuales que está facilitando la reducción y debilitamiento del aparato estatal, lo cual está realizándose, tomándose las acciones para que los sindicatos no puedan tomar las acciones para la defensa de los derechos laborales. Así que esta situación es cada vez mucho más apremiante, tomando en cuenta que también no solamente se han utilizado diferentes mecanismos para hacer esto, desde el tema de la cooptación, como también el tema de la persecución y criminalización de líderes sindicales que en el marco del régimen han sido capturados. Estamos hablando que más de 500 personas que están dentro de las organizaciones sindicales han sido capturadas en el marco del régimen. Inclusive ha habido personas que han fallecido dentro de las cárceles, producto de las condiciones en que se les somete. Entonces vemos esa situación que ha generado temor y miedo dentro del ambiente sindical, eh, prácticamente generando la autocensura o el silenciamiento tanto de algunos sindicatos como los miembros que los conforman. En el caso, ya directamente, esto ha posibilitado que para el próximo año se prevé que va a haber más de 11.000 despidos. Estamos hablando que esto se sumaría más a los 25.000 despidos que se han dado desde que yo busqué el poder dentro del aparato del Estado. Entonces estamos viendo que va a ser una gran cantidad de familias que van a quedar sin ingresos. Además de eso, se está instrumentalizando los despidos como una manera de silenciar a las voces disonantes, es decir, que las personas que están dentro del aparato del Estado trabajando en instituciones públicas, los trabajadores públicos, se silencien ante todo lo que está ocurriendo, tanto malversación de fondos como el tema de actos cada vez más de corrupción y abuso de poder.
Muchas gracias, Ángel Flores, a los que nos están siguiendo también por TikTok. Saludamos y muchas gracias por mover este contenido y por seguirnos. Estamos conversando sobre cómo concilia el régimen de Nayib Bukele en El Salvador con el sindicalismo y nada menos que para ello está hablando con nosotros Ángel Flores, uno de los portavoces del movimiento de la fuerza sindical del país y también de la región, parte del espacio de había ya la soberana, pero también de los espacios de comunicación, como es el informativo plurinacional. Y es que estamos conversando con él porque, escuche bien, amigas y amigos, Ángel, que es, él nos va a indicar cuál era específicamente su cargo, pero era parte de creo que era el secretario general de, del sector de los trabajadores del pequeño y mediano empresa, mediana, pequeña y empresa del El Salvador, ha sido despedido de manera injustificada, violentando digamos, todos los estándares internacionales de lo que se refiere a lo que es la protección a sindicalistas y a los derechos sindicales. Y claro, uno dice, ¿qué es lo que está cambiando entonces en El Salvador? Da tanto se cacarea que el cambio, que el cambio. Específicamente, cuéntanos cuál es tu caso, tu situación, Ángel, en el contexto que nos narras, importantísimos datos que nos das, por favor. Sí, ya directamente sobre mi situación, igual yo he venido ejerciendo una defensa tanto de los derechos de la clase trabajadora a través de las organizaciones sindicales dentro de las instituciones públicas, como también la defensa de la tierra y territorio y los bienes comunes de comunidades rurales indígenas en la franja costera marina de El Salvador, que están siendo afectadas por iniciativas económicas impulsadas por entidades gubernamentales para favorecer a grupos meramente empresariales ligadas a las familias de Bukele, ¿va? A las familias de gobierno, ¿va? En este caso, que es una argolla que se está consolidando aquí en el país. A partir de esa situación de denuncia y de participar en todos estos procesos de defensa, mi persona, que actualmente estoy ejerciendo el cargo de secretario general del Sindicato de Trabajadores de CONAMIPE y también soy el secretario de Medio Ambiente de la Federación Sindical Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora y también miembro fundador del Sindicato de Trabajadores Indígenas MILPA, El Salvador. A partir de esa situación de ese activismo en la defensa de los derechos humanos y derechos laborales, y también el estar organizado a diferentes escalas, es decir, no solamente formo parte del sindicato, de la institución donde laboro como directivo, sino que también formo parte de la federación sindical. Entonces estamos, a partir de esta situación, hemos sido, bueno, he sido víctima de un despido ilegal, tomando en cuenta que bajo el argumento de supresión de plaza, cuando la supresión de plaza solamente puede ser decretado por la Asamblea Legislativa. Estamos hablando que la institución CONAMIPE, que es donde laboro, al final la junta directiva, la patronal, toma atribuciones que no le corresponden y empieza a realizar despidos bajo el argumento de supresión de plaza. Entonces, cuando esto solamente es facultad después de que la Asamblea Legislativa decrete, ¿va? Estamos hablando que hemos sido víctimas de despido junto con otros miembros sindicales también de la institución. Actualmente estamos hablando que son más de 13 compañeros y compañeras que han sido despedidos en la institución, lo que va de jueves de la semana pasada hasta la fecha. ¿Va? Sabemos que esto se va a incrementar más, se va a cerrar espacios también dentro de la institución de oficina de atención de esta entidad que es CONAMIPE, que atiende al sector de la micro y pequeña empresa, pero también, bueno, principalmente trabajadores por cuenta propia. ¿Va? Es decir, estamos hablando que aquí hay una contradicción. Mientras el gobierno habla de una reactivación económica, se está desmantelando la principal institución encargada de velar por el acompañamiento y apoyo al sector de la micro y pequeña empresa o conocidos principalmente como trabajadores por cuenta propia. Entonces, este sector ya no va a contar con el acceso a derechos que anteriormente esta institución garantizaba. Así que eso ha sido un poco. Sabemos que esto no solamente es la reducción del gasto público por las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, sino que también se está utilizando los despidos como mecanismo de represión, ¿va? A las voces disonantes. Correcto, estamos conversando con Ángel Flores del espacio de Milpa y del espacio de trabajadores organizados en sindicatos en El Salvador, a raíz justamente de esta vivencia, de esta experiencia que él en carne propia no le han contado, él no lo ha leído, él lo está viviendo. Lo despidieron por defender derechos del sector trabajador, pero también del sector de los pueblos organizados, como es el caso de Milpa, nada menos que del lugar donde él trabajaba, donde él laburaba.
Escuche bien, amigas y amigos, cuando usted se ilusione y nosotros nos ilusionamos con todo lo que es el tecnofeudalismo, es decir, esta representación de Nayib Bukele, ¿no? X en mano, celular en mano, intentando decir no necesitamos, lo que dice también ya Milei, no necesitamos tanto aparato, etcétera. Lo que están diciéndonos es que no necesitan de nosotros y en consecuencia mucho menos de nosotros con derechos. Yo creo que lo que estás viviendo, Ángel, es la materialización del ser mismo de ese planteamiento socioeconómico, civilizatorio, de la modernización, entre comillas, de la tecnificación, entre comillas, de lo que es la economía, de lo que es el quehacer, digamos, productivo de los países. O sea, El Salvador se ha mostrado en los últimos tiempos como el modelo de la digitalización, de la tecnificación, incluso con esto de la moneda digital, etcétera. ¿Cómo lo ves eso? Sí, digamos que aquí en el país, esta dictadura o este grupo de personas vinculadas al gobierno están vinculadas al tema de las empresas tecnológicas. Entonces, también sabemos que este tema de incorporación de tecnología es un tema de lucro, también se están beneficiando. Además del tema de desplazamiento de trabajadores, digamos, dentro del aparato público, digamos, se ha ido incorporando tecnología para ir eliminando ciertos cargos, como el caso administrativo, más que todo. Pero en esta ocasión, el tema de los despidos, digamos, además de ese tema, de ir eliminando ciertas plazas o cargos vinculados al tema administrativo dentro de las entidades públicas, como el tema de las asistentes, por ejemplo, las que brindaban el tema de los registros, todo el tema de elaboración de cierta eh, información va dentro del aparato del Estado y se está realizando a través de ciertos programas, va, o cierta tecnología que se está adoptando en ello. Entonces, pero además de ese sentido, también el tema del desplazamiento de trabajadores del ámbito público va claramente enmarcado a que el Estado cada vez sea mucho más débil, ¿va? En ese sentido. ¿Va? Entonces, donde trabajadores, por ejemplo, del ámbito técnico, que son los que andan a nivel de territorio, son los cargos que están siendo eliminados, mientras que cargos que ostentan grandes salarios a nivel gerencial, a nivel de dirección de entidades públicas, se están incrementando y están aumentando los salarios. Por ejemplo, en CONAMIP, la institución donde laboro, un director está ganando un salario que puede servir para pagar a 5 técnicos en la institución. Entonces, ¿por qué no eliminar esos cargos? Estamos hablando, inclusive Bukele hablaba de quitar la grasa del Estado, pero lo que está haciendo es quitándole la fibra muscular, es decir, quienes realizan el trabajo real en territorio, en el campo, ¿va? Los que garantizan los derechos reales, mientras que está conservando e incrementando la grasa del Estado. Es decir, donde cada vez hay cargos que requieren mayor gasto público, y ahí podemos ver la contradicción. Es decir, en instituciones, bueno, dentro del aparato del Estado, a pesar que ha habido despidos, el gasto no se ha reducido. ¿Va? Entonces, esa es otra falacia también. Es decir, se despide a técnicos, pero se está creando plazas con mejores salarios. Muchas gracias, Ángel. Ángel Flores, conversando desde Milpa, El Salvador, desde el espacio de trabajadores organizados en sindicatos, específicamente de CONAMIPE, como secretario general del sindicalismo de este espacio, conversando con Radio Victoria. Finalmente, Ángel, ¿qué futuro, qué horizontes le espera, le depara a El Salvador en este régimen, digamos, de Nayib Bukele? Ojo, amigas y amigos, es la primera vez que categorizamos en este espacio o en esta radio a Nayib Bukele como régimen, porque después de todo, siempre escuchamos de oídas, de leídas, de que estaba encarcelando a diestra y siniestra a todas aquellas personas que se le cruzaban bueno, como el nazismo, ¿no? Como Hitler, que según el perfil que manejaba, digamos, como modelo de antiario, entonces lo mandaba a la cárcel. Y más o menos estaba haciendo eso en El Salvador, Nayib Bukele. Nosotros nunca hablamos de ello, simplemente decíamos, bueno, que pase el tiempo, pero ahora está tocando fibra más cercano a nosotros porque está afectando específicamente a uno de los defensores que conocemos, que es parte de nosotros, como es Ángel Flores. Y es por eso que estamos abordando esta temática con esas categorías, otra vez, como régimen. ¿Qué futuro le depara a El Salvador bajo este régimen, estimado Ángel?
Sí, igual sí, creo que es bien acertado el tema del nombramiento. Igual nosotros hemos denunciado que es una dictadura la que se ha constituido aquí en el país. Y el tema también de El Salvador cada vez va ante expresiones más autoritarias y abuso de poder. La represión, que en este momento puede ser a través de la captura del régimen que atenta con la integridad física de defensores y defensoras de derechos humanos, derechos de naturaleza y derechos de los pueblos originarios y de la clase trabajadora, eh, puede pasar a represiones mucho más directas, tomando en cuenta que este régimen, esta dictadura, está fortaleciendo cada vez más la Fuerza Armada y la policía. Inclusive va a haber despidos para el próximo año de la Policía Nacional Civil, es decir, de los remanentes de aquellos agentes que habían quedado después de los acuerdos de paz, que se incorporaron después de los acuerdos de paz. Es decir, y han ido reclutando, en este caso serán sustituidos por nuevos reclutas, nuevos elementos que no vienen de esa experiencia, inclusive del conflicto armado en El Salvador. Entonces, son sectores mucho más instrumentalizables, más manipulables, los cuales se requiere que puedan ser más sumisos, porque sabemos que el carácter represivo se va a incrementar. Es decir, pasarían del tema de las capturas, el tema de los despidos, a también a una persecución mucho más directa, inclusive que pueda atentar contra la vida de las personas que estamos defendiendo los derechos aquí en El Salvador y organizando los sectores populares y los sectores de la clase trabajadora en general. Así que sabemos que va para ese rumbo, entonces el reto que nos queda es fortalecer la organización, articulación y constituir una identidad política de parte de todos los sectores que actualmente estamos afrontando esta situación, que nos permita tener la claridad, entender que Bukele simplemente es un instrumento más dentro de un aparato, ¿va? Que es el aparato capitalista, patriarcal, colonial, extractivista, ¿va? Que favorece siempre a los sectores empresariales. Entonces, no solamente va al tema a que Bukele salga del poder, sino también plantearnos el proyecto político de desmontar el capitalismo, ¿va? Y construir una sociedad, porque si no, al final siempre será una rueda de caballito donde llegarán nuevos dictadores, ¿va? Entonces necesitamos también pasar de eso de enfrentar no solamente la dictadura, sino también proponernos el desmontar este sistema, ¿va? De explotación, opresión, dominación y explotación que actualmente le beneficia que exista un gobierno de carácter dictatorial como está ocurriendo aquí en El Salvador. Así que el reto va a eso y esperamos que cada vez la población salvadoreña se organice, que despierte la conciencia y podemos articular cómo se ha visto en las últimas acciones, como fue la marcha del 23 de noviembre y la ejecutada también en el mes de septiembre, donde el pueblo salió a las calles. Entonces esperamos que eso vaya cada vez más en incremento y se hace mucho más la voz. Muchas gracias, Ángel Flores, abordando sobre la situación de los derechos laborales sindicales que está viviendo en carne propia el defenestramiento de estos derechos en el gobierno de Nayib Bukele. Un personaje que llegó al poder como un cordero, gobierna como un león y es probable que caiga como un vil zorro. Muchas gracias, estimado Ángel Flores, por tu tiempo. Gracias, amigas y amigos, por vuestra sintonía. Nosotros volveremos hoy a las 4 de la tarde abordando el tema de lo que abordamos ayer, la violencia contra nuestras compañeras, contra nuestras mamás, contra nuestras hijas. Hasta entonces, chao, chao. Chao.